Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hablamos de pareja, hablamos de noviazgo, hablamos de estar juntos. No tengo la clave, no tengo la solución. Lo único que puedo hacer es vivirlo. Vivir mis propias experiencias. Erróneas, positivas, negativas, como yo decida tomarlo. El amor. El amor que siente una madre por su hijo, por más que su hijo no haga lo correcto, su madre lo va a amar igual. Por más que una madre y un padre no hagan lo correcto, un hijo puede llegar a amarlo igual. Aunque se enoje, lo ama igual. Ese es el amor incondicional. El amor que te enseña tu papá, tu mamá. El amor que te enseña tu hijo. Ese amor lo queremos llevar a la pareja. Cuando mundanamente hablando, a mi papá no lo puedo elegir. A mi mamá tampoco. Me toca ser hijo. Pero a una pareja sí la puedo elegir. Entre muchas personas, puedo elegir una persona para decidir que sea mi pareja. Y quiero transmitir o quiero que sea el mismo amor que es de papá y mamá. ¿Por qué? Porque creo que lo necesito. Quiero que me des amor, porque sin amor no puedo vivir. Necesito que me ames, necesito que me llames, necesito que me abraces, necesito que estés, necesito que estemos. La necesidad de necesitar queda dando vueltas en tu cabeza cuando encontrás todo lo contrario. Cuando encontrás el rechazo, cuando encontrás el no abrazo, cuando encontrás la distancia o esa pared fría delante tuyo y que termina siendo lo que no querías que pase, pero pasa. ¿Y por qué pasa? ¿No estaré repitiendo historias? ¿Nunca vieron o se pusieron a ver, o quizás a vos te pase, de que las parejas se repiten? Que son la misma persona en diferente cuerpo. Es medio loco. Quizá la vida te esté diciendo que aprendas a estar solo, porque aprendiendo a estar solo vas a estar bien con vos. Si yo estoy bien conmigo mismo, voy a poder estar bien con el resto. Estar bien con uno mismo es aprender a amarse a uno mismo. Primero amate vos para poder amar al resto. No esperes que los demás te amen, porque así no funciona. Eso es egoísmo. Egoísmo, ego. ¿Cuánto tiempo lo vas a alimentar? Funcionan las parejas y no funcionan las parejas. Quizás tus abuelos o las personas como mi papá que todavía siguen te puedan dar la clave, el secreto. Pero está en vos tomarlo o dejarlo. Está en vos escribir tu propio libro y no el libro de tus padres o de tus abuelos o el de tus amigos o el de una creencia. Yo elijo escribir mi propio libro. Hoy me doy cuenta y puedo escribir mi propio libro. Continuamente, a cada rato y en todo momento, hoy me doy la posibilidad de escribir mi propio libro. ¿Te das la oportunidad de escribir tu propio libro o sos la copia de otro? ¿Amás a tu manera o amás a la manera de otro?
¿A quién le preguntás? ¿A quién copias? ¿A quién copiamos? ¿A quién le preguntamos? Vibramos de una manera y en ese entorno todos vibran como nosotros. ¿Dónde puedo preguntar? Dentro de ese círculo. Lo hice. Y no está mal. Tuvo que suceder 1500 veces para darme cuenta. Para darme cuenta de que podía escribir mi propio libro. De que amar es tan solo aceptar las cosas como son. Con todo lo que venga. Con la caja llena de cosas. Hay cosas que me van a gustar y cosas que no. Encima somos dos. Yo puedo aprender esto, pero ¿y el otro? Quizás tenga que cambiar mi vibración para que esto cambie o se vaya y venga algo de igual vibración. Amar sin condiciones. Amar a tu prójimo. Amemos al prójimo. Por más que sientas dolor, rechazo, deberíamos aprender a amar. El silencio. De ahí parte todo. Cualquier tipo de sonido, de ruido, parte del silencio. Si el silencio no está, no puede existir el sonido. Todo nace desde el silencio. Para poder manifestarse en su volumen, necesitamos el silencio. Y en el silencio están todas las respuestas. 2 orejas, 2 ojos y una sola boca. Escuchemos, observemos y no hablemos tanto. El amor es como el silencio. Siempre está. Solo hay que dejarlo. No manipularlo. No guiarlo porque sabe a dónde va. El amor es la base de todo. El mundo se va a salvar por amor. El día que abraces a tu enemigo y a tu prójimo, sin condiciones, sin pensarlo. Cada vez que vemos a alguien, lo vemos gracias a un recuerdo nuestro. Porque esa persona me acuerdo que es así o es asá por situaciones. Los ruidos nacen del silencio. La vida nace del amor. El silencio permite que los sonidos salgan y vuelvan a su origen, al silencio. El amor permite que nos manifestemos para regresar al amor. Todo pensamiento que se cruce en el medio no tiene nada que ver con amor. Todo recuerdo que se cruce en el medio no tiene nada que ver con amor. Toda idea que yo pueda tener no tiene nada que ver con amor. Porque el amor no tiene condiciones. Mamá te quiere así, papá te quiere así. Tu tutor te quiere así, tus amigos, si son amigos, te quieren así. Sin condiciones. Tu pareja te quiere sin condiciones. ¿O no? ¿O sí? No le pidas al otro que te ame sin condiciones si vos aún no podés amar. Aprende a amarte a vos. Aprendo a amarme a mí mismo
día a día, y continuamente lo trato de hacer y lo estoy haciendo continuamente. No soy la persona que te va a dar el consejo, ni es este el consejo que vos tengas que seguir. Es lo que yo manifiesto ahora, es lo que yo te puedo decir. Quizás te sirva y quizás no, pero lo hago sin condiciones. No quiero llegar al fondo de tu cabeza, de tus ideas. Quiero manifestarlo y tal vez de esta forma aprendamos, y yo aprenda también a amar a las personas, a las situaciones y lo más importante, a la vida. Porque la vida te quiere así como estás, sin condiciones. Tu vida es digna de ser vivida, porque tiene amor. Gracias.